Me había convencido a mí misma de que este viaje era una oportunidad para rescatar algo que ya estaba demasiado roto para ponerle nombre. Cuando Miguel sugirió que condujéramos hacia el norte, a la vieja cabaña donde una vez celebramos nuestro primer aniversario en la Sierra de Guadarrama, acepté porque estaba cansada del silencio entre nosotros. Salimos antes del amanecer, el coche cargado con mantas y la promesa vacía de que estar solos juntos de alguna manera nos curaría. El cielo todavía estaba oscuro cuando salimos de Madrid. Las luces de la ciudad quedaron atrás mientras tomábamos la A6, y yo intentaba recordar la última vez que habíamos hablado sin que la conversación terminara en reproches. Quizás fue hace 6 meses, antes de que encontrara aquellos mensajes en su móvil. Él juró que no significaban nada, que solo era una amistad, pero algo cambió desde entonces. Algo se rompió entre nosotros. Las primeras horas en la carretera fueron un borrón de postes telefónicos y alguna que otra conversación forzada. Los nudillos de Miguel permanecieron blancos sobre el volante. Me preguntó si recordaba lo felices que solíamos ser, y mentí asintiendo con la cabeza. Observé los campos de Castilla deslizarse por la ventana, y traté de creer que éramos 2 personas que todavía tenían algo que merecía la pena salvar. El silencio se volvió cada vez más pesado. Intenté encender la radio, pero Miguel la apagó casi inmediatamente. «Me duele la cabeza», dijo, aunque nunca antes le habían molestado los dolores de cabeza. Yo sabía que simplemente no quería distracciones, que prefería que estuviéramos solos con nuestros pensamientos incómodos. «¿Tienes hambre?», le pregunté cuando llevábamos casi 3 horas de viaje. «Podemos parar más adelante», respondió sin apartar la mirada de la carretera. Asentí y volví a mirar por la ventana. Los pueblos pasaban como fantasmas. Torrelodones, Collado Villalba, Guadarrama, lugares donde alguna vez nos habíamos detenido a tomar café o a comer, riendo y haciendo planes para el futuro. Ahora parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. Recordé la primera vez que visitamos la cabaña, hace 5 años. Estaba nevando, y pasamos el fin de semana bebiendo vino caliente frente a la chimenea, haciendo el amor sobre la alfombra desgastada. En aquel entonces, todo parecía posible. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y el futuro se extendía ante nosotros como un camino iluminado por el sol. Nunca imaginé que terminaríamos así, atrapados en un coche con tantas palabras no dichas entre nosotros, que apenas podíamos respirar. Miguel había cambiado en el último año. Sus sonrisas se volvieron más raras, sus silencios más largos. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar, algo entre la tristeza y el resentimiento. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre decía «nada» y cambiaba de tema. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa, en mi propio matrimonio. Pasamos por Segovia sin detenernos a admirar el acueducto, aunque fue allí donde nos conocimos, en una excursión universitaria. Él estudiaba historia y yo bellas artes. Nuestros grupos se mezclaron durante la visita y terminamos compartiendo un café en una terraza con vistas a la catedral. Me enamoré de su pasión por la historia, de cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las civilizaciones antiguas. Ahora esos ojos parecían apagados, distantes. Cuando finalmente paramos en una gasolinera cerca de Burgos, habían pasado 6 horas sin un solo momento que se sintiera como esperanza. Me dije a mí misma que eso era normal, que a veces tenías que sufrir antes de poder reconstruir. No sabía todavía que este viaje no tenía nada que ver con salvar nuestro matrimonio. «Voy a repostar», dijo Miguel, rompiendo el silencio. «¿Quieres algo de la tienda?». Negué con la cabeza, pero luego cambié de opinión. «Tal vez un café», dije, necesitando desesperadamente un momento para estar sola. Mientras él llenaba el depósito, observé su perfil. El hombre del que me enamoré seguía allí, en alguna parte, detrás de esa expresión severa y esos hombros tensos. O al menos eso quería creer. Tal vez este viaje realmente nos ayudaría a reconectarnos, a recordar por qué decidimos compartir nuestras vidas en primer lugar. Pero había una sensación inquietante en mi estómago, una voz persistente que me decía que estaba mintiéndome a mí misma, que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse, que a veces el amor no es suficiente. No sabía entonces lo mucho que cambiaría mi vida en los próximos minutos. No sabía que nunca llegaríamos a esa cabaña en la montaña. No sabía que este viaje,
que se suponía que iba a salvar nuestro matrimonio, terminaría salvándome a mí en formas que nunca podría haber imaginado. Estaba estirando las piernas cerca de las máquinas expendedoras cuando un hombre que nunca había visto antes pasó rozándome. Llevaba una gorra de béisbol descolorida con el logo del Real Madrid y parecía que no había dormido en días. Al pasar, deslizó un trozo de papel doblado en mi mano tan rápidamente que casi lo dejé caer. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro, el mensaje estaba garabateado con tinta negra gruesa. No termines este viaje. Huye de él. Mi visión se nubló. Lo leí de nuevo, pensando que debía ser una broma. Pero el hombre no miró atrás. Se subió a una camioneta polvorienta y se alejó como si no pudiera soportar ser testigo de lo que vendría después. Me quedé allí, paralizada, mientras la brisa traía el olor a diésel y asfalto caliente. Miguel estaba en el surtidor, mirándome con esa expresión plana y expectante. Metí la nota en mi bolsillo, con las manos temblorosas. Fuera lo que fuese esto, se sentía real de una manera que me ponía la piel de gallina. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que todo esto era una cruel broma. La gasolinera Repsol era como cualquier otra en la carretera de Burgos. Un edificio blanco y amarillo con un pequeño Carrefour Express, algunos camioneros tomando café y parejas con niños cansados que se dirigían a sus vacaciones en el norte. Nada parecía fuera de lugar, excepto la nota que ahora quemaba en mi bolsillo. ¿Quién era ese hombre?, pensé. ¿Cómo sabía quién era yo? ¿Qué sabía de Miguel? Mi mente comenzó a revisitar conversaciones y momentos que antes había descartado. La vez que encontré ese teléfono móvil extra en su cajón de calcetines. «Es un teléfono del trabajo, Lucía», me había dicho. Las llamadas que siempre atendía en otra habitación. La forma en que había insistido en que condujéramos a un lugar tan remoto, en lugar de tomar el AVE. Recordé la discusión que tuvimos la semana pasada, cuando le dije que quería visitar a mi hermana en Valencia. «¿Por qué siempre necesitas escapar?», me había preguntado con una frialdad que me dejó helada. En ese momento pensé que estaba herido, que sentía que lo estaba abandonando, pero ahora sus palabras adquirían un tono más siniestro. Desde nuestro apartamento en Chamberí, Miguel había controlado gradualmente cada aspecto de mi vida durante los últimos 5 años. Primero fueron pequeñas cosas, sugerencias sobre mi ropa. «Ese vestido no te favorece». Comentarios sobre mis amistades. «Marta parece muy manipuladora». Preocupaciones por mi trabajo como restauradora en el Museo del Prado. «Pasas demasiado tiempo allí». Luego vinieron las restricciones más evidentes. Revisar mis mensajes, cuestionar cada salida, alejarme lentamente de mi familia. La nota en mi bolsillo pesaba como una piedra. ¿Quién era este desconocido y por qué se preocupaba por mí? Miré nuevamente hacia la camioneta que se alejaba, ahora apenas visible en la carretera. ¿Qué había visto este hombre? ¿Qué sabía? Miguel seguía mirándome desde la bomba de gasolina, y noté que su expresión había cambiado. Sus ojos se habían estrechado, su mandíbula se había tensado. Me estaba observando como un halcón observa a su presa, y por primera vez sentí verdadero miedo de mi marido. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué, esperando que fuera mi hermana Carmen, la única persona que seguía contactándome regularmente, a pesar de la desaprobación de Miguel. Pero no era ella. Era un número desconocido, y el mensaje decía simplemente: «Pide ayuda al empleado de la tienda». Ahora, miré a mi alrededor, buscando cámaras, personas observando, cualquier señal de que esto fuera real. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. ¿Estaba siendo paranoica? ¿O realmente estaba en peligro? Recordé todas las coincidencias extrañas de los últimos meses. La vecina que desapareció después de advertirme que Miguel la miraba de forma extraña. El accidente que tuve en las escaleras el día después de mencionar que tal vez deberíamos separarnos. Las pastillas para dormir que encontré molidas en mi té una noche cuando cuestioné su llegada tardía a casa. Miré a Miguel, que ahora hablaba por teléfono, su espalda hacia mí, su voz demasiado baja para escuchar. Nunca antes había notado lo amenazante que podía parecer su figura, lo controladores que eran sus gestos. Me di cuenta con una claridad repentina y aterradora que este hombre, con quien había compartido mi vida durante 5 años, era un completo desconocido para mí. Otro mensaje llegó a mi teléfono. «Él ha hecho esto antes, con otras mujeres.
Por favor, entra ahora. Sentí que las piernas me flaqueaban. Mi mente luchaba contra la idea de que mi marido pudiera ser alguien capaz de hacerme daño, pero al mismo tiempo, cada instinto en mi cuerpo me gritaba que estaba en peligro. En ese momento, Miguel levantó la vista y nuestras miradas se encontraron a través del aparcamiento. Su expresión cambió por un segundo. Una sombra de algo oscuro cruzó su rostro, antes de componerse y sonreírme. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que ahora reconocía como la máscara que usaba para ocultar quién era realmente. No tenía pruebas, solo una nota y unos mensajes misteriosos, pero mientras lo veía caminar hacia mí con esa sonrisa falsa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé una decisión en ese momento. Tenía que entrar en la tienda. Tenía que averiguar qué estaba pasando. ¿Todo bien?, preguntó Miguel cuando llegó a mi lado, su voz demasiado controlada, demasiado cuidadosa. «Todo bien», respondí, forzando una sonrisa. «Solo necesito ir al baño». Forcé una sonrisa mientras caminaba de regreso al coche. Mi mente iba a toda velocidad, y cada instinto que tenía me gritaba que no mostrara miedo. Miguel me preguntó si algo iba mal, y escuché mi propia voz decir: «Solo necesito ir al baño». Asintió, todavía observándome demasiado de cerca, y sentí la nota quemar contra mi muslo. «Te espero en el coche», dijo Miguel, sus ojos nunca dejando los míos. «No tardes. Quiero llegar a la cabaña antes del anochecer». Había algo en su tono que me heló la sangre. No era una sugerencia, era una orden. Y detrás de esas palabras había una amenaza implícita que nunca antes había notado. O quizás siempre había estado allí y yo había elegido ignorarla. «No tardaré», prometí, dándome la vuelta antes de que pudiera ver el miedo en mis ojos. La pequeña tienda de la gasolinera olía a café recién hecho y a los bollitos industriales que mi padre solía comprarme durante nuestros viajes a Asturias cuando era niña. En otro momento, ese olor me habría traído nostalgia. Ahora solo intensificaba mi ansiedad, recordándome lo lejos que estaba de la seguridad de mi infancia. Dentro de la gasolinera, me encerré en un cubículo del baño e intenté calmar mi respiración. Mis pensamientos colisionaban. ¿Por qué me advertiría un desconocido? ¿Qué sabía sobre Miguel? Pensé en todos los pequeños momentos del último año. Las rabietas repentinas de Miguel, la forma en que revisaba mi teléfono, la manera en que me sentía más pequeña cada vez que miraba sus ojos. El espejo del baño me devolvió una imagen que apenas reconocí. Mi rostro estaba pálido, mis ojos demasiado grandes y asustados. ¿Cuándo me había convertido en esta mujer temerosa? Recordé a la Lucía de antes, la que pintaba hasta altas horas de la noche en su estudio de la Latina, la que viajaba sola a Berlín para visitar galerías, la que discutía apasionadamente sobre arte con cualquiera que la escuchara. Esa Lucía había desaparecido gradualmente, erosionada por las críticas constantes de Miguel, por sus celos, por su control. «Es porque te quiero», siempre decía después de cada explosión de ira, después de cada restricción. «Es porque me preocupo por ti». Y yo lo había creído. O tal vez había elegido creerlo porque la alternativa era demasiado aterradora, que me había casado con un hombre que no me amaba en absoluto, sino que me veía como una posesión, como algo que controlar. Tiré de la cadena para mantener la ilusión y me mojé la cara con agua fría. Sabía entonces que no podía salir de ese baño sin respuestas. Mis manos temblaban mientras repasaba mentalmente mis opciones. Miguel estaría esperando en el coche, impaciente. Si tardaba demasiado, vendría a buscarme. Tenía poco tiempo. Salí del cubículo y, en lugar de dirigirme a la puerta, caminé directamente hacia el mostrador, donde un empleado limpiaba la vitrina de la lotería. Era un hombre mayor, con el pelo canoso y unas manos nudosas que hablaban de años de trabajo duro. Llevaba una etiqueta con el nombre Ramón en su chaleco azul de Repsol. Mi voz salió en un susurro. «¿Conoce a ese hombre con el que estoy?». Ramón levantó la vista, sobresaltado, y luego sus ojos se suavizaron como si hubiera estado esperando esta pregunta. «Señora», comenzó, bajando la voz, «no se supone que deba decir nada, pero necesita saber que esta no es la primera vez que él trae a alguien hasta aquí». Sentí que el aire se volvía delgado a mi alrededor. Ramón miró nerviosamente hacia la puerta, asegurándose de que estábamos solos. «Hace unos meses, una mujer entró aquí exactamente como usted», continuó en voz baja.
Tenía el mismo aspecto asustado. Me pidió que llamara a la policía, pero cuando volví de hacer la llamada, ella ya no estaba. Su coche aún estaba fuera, pero ella se había ido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Ramón podía oírlo. ¿Qué quiere decir con que se había ido? Él dijo que había cambiado de opinión, que habían discutido, y ella se había ido con otro cliente. Ramón se acercó más, su voz apenas audible, pero vi cómo la sacaba por la puerta trasera. Ella no quería ir con él. Pensé en la insistencia paciente de Miguel de que teníamos que ir lejos para hablar las cosas, en cómo había elegido esta ruta específica, esta gasolinera específica para detenernos. En la cabaña aislada que nos esperaba, lejos de cualquier vecino, de cualquier testigo, mis piernas amenazaban con doblarse. La mirada de Ramón era firme. «Si sale ahora», dijo, «no creo que vuelva». Cada parte de mí sabía que estaba diciendo la verdad. «Hay más», dijo Ramón, su voz temblando ligeramente. «No es solo esa mujer. Han habido rumores. Mujeres que desaparecen en esta zona. La Guardia Civil ha estado haciendo preguntas, pero nunca tienen suficientes pruebas. Y su marido... Lo he visto por aquí más veces de las que debería, siempre con mujeres diferentes, siempre camino a las montañas. Mi mente voló a las noticias que había ignorado, los reportajes sobre mujeres desaparecidas que había cambiado de canal porque eran demasiado perturbadores. ¿Podría Miguel estar involucrado en algo así? ¿El hombre con el que compartía mi cama? Tengo que llamar a alguien, dije, sacando mi teléfono con manos temblorosas. A mi hermana, a la policía. Ramón negó con la cabeza. No hay tiempo. Está esperando. Si tarda demasiado, vendrá a buscarla. Ya está mirando hacia aquí. Miré por la ventana, y efectivamente, Miguel estaba de pie junto al coche, sus ojos fijos en la entrada de la tienda. Llevaba las manos en los bolsillos, una postura aparentemente relajada, pero yo conocía esa tensión en sus hombros. Estaba impaciente, enojado. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, el pánico subiendo por mi garganta. Ramón señaló hacia una puerta detrás del mostrador. «Salga por la puerta de empleados. Da a un callejón detrás del edificio. Mi sobrino está descargando mercancía con la furgoneta. Le diré que la lleve hasta el pueblo más cercano. Desde allí puede llamar a quien necesite. ¿Y si Miguel viene a buscarme? Le diré que nunca salió del baño, que debe haber salido por la puerta principal cuando no estaba mirando. Eso le dará tiempo para alejarse». Mi mente trabajaba frenéticamente. Todo lo que tenía estaba en ese coche. Mi ropa, mi documentación, mi vida. Pero mientras miraba a Miguel esperando fuera, comprendí con una claridad aterradora que nada de eso importaba si no sobrevivía a este día. «¿Estás seguro de esto?», pregunté a Ramón, todavía aferrándome a la posibilidad de que todo fuera un terrible malentendido. Los ojos de Ramón se llenaron de una tristeza profunda. Mi sobrina desapareció hace 3 años. Nunca encontramos su cuerpo. No puedo probar que su marido tuvo algo que ver con eso o con las otras mujeres, pero no voy a quedarme mirando mientras otra mujer se va con un hombre que la asusta tanto como él la asusta a usted. Tomé una decisión en ese momento. Sentí un extraño sentimiento de calma extenderse por mi cuerpo, reemplazando el miedo. Por primera vez en años veía mi situación con total claridad. «Gracias», dije a Ramón, y me dirigí hacia la puerta que me había indicado. Seguí a Ramón hasta la trastienda, un espacio estrecho lleno de cajas de refrescos y productos de limpieza. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. A través de una pequeña ventana, vi a Miguel caminando impaciente alrededor del coche, consultando su reloj cada pocos segundos. «Por aquí», susurró Ramón, señalando una puerta metálica con un letrero de salida de emergencia. Antes de abrirla, se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Hay algo más que debes saber», comenzó, su voz temblando ligeramente. No quería decírselo ahí dentro porque es demasiado horrible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué es?» «La Guardia Civil encontró algo en el bosque cerca de Soria, no muy lejos de aquí». «Restos», se interrumpió, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. Hallaron restos de una mujer. Llevaba desaparecida desde el año pasado. Las cámaras de seguridad la captaron entrando aquí, pidiendo ayuda, pero nunca regresó a su coche. El aire se volvió denso y pesado.
Mi visión se nubló por un momento, mientras las implicaciones de lo que Ramón me estaba diciendo se asentaban en mi mente. La última vez que la vieron con vida fue en esta gasolinera, continuó Ramón, con un hombre que coincide con la descripción de su marido. Tenían una matrícula diferente, pero estoy seguro de que era él. ¿Ha hablado con la policía?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Lo hice, pero sin pruebas concretas, solo con mi palabra contra la suya. Ramón negó con la cabeza. Su marido es profesor universitario, ¿no? Respetado, bien conectado. La Guardia Civil tomó mi declaración, pero me dijeron que necesitaban más que las sospechas de un viejo gasolinero. Miguel, profesor de historia en la Complutense. Admirado por sus colegas, querido por sus estudiantes. ¿Cómo podía ser la misma persona que Ramón describía? Pero entonces recordé detalles que había ignorado durante años. Su fascinación por los casos de asesinos en serie, los libros sobre criminología que escondía en su estudio, las largas ausencias que explicaba como investigaciones de campo para sus artículos académicos sobre historia medieval. Hay más, dijo Ramón, bajando aún más la voz. Mi sobrino trabaja para una empresa de mantenimiento. Hace 2 meses, lo llamaron para arreglar una caldera en una cabaña aislada en la sierra. Dijo que encontró cosas extrañas allí, cuerdas escondidas bajo el colchón, manchas oscuras en el suelo que alguien había intentado limpiar, fotos de mujeres pinchadas en un corcho en un armario cerrado con llave que tuvo que abrir para acceder a las tuberías. Mi mente voló a la cabaña a la que Miguel insistía en llevarme. ¿Era la misma? ¿Era ese su destino final para mí? Cuando salió de allí, vio a un hombre observándolo desde el bosque. No pensó mucho en ello entonces, pero cuando le mostré las imágenes de las cámaras de seguridad de su marido, reconoció el rostro inmediatamente. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme contra la pared. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre el hombre con el que me había casado, se desmoronaba como un castillo de naipes. Por eso el hombre de la gorra le dio la nota, añadió Ramón. Es el hermano de una de las mujeres desaparecidas. Ha estado siguiendo a su marido durante meses, recopilando información. Contactó conmigo después de hablar con la Guardia Civil. Estamos tratando de construir un caso, pero mientras tanto, más mujeres están en peligro. Terminé por él. Ramón asintió gravemente. Incluida usted. Miré por la ventana nuevamente. Miguel ahora hablaba por teléfono, su rostro una máscara de irritación. Me pregunté con quién estaría hablando, qué estaría diciendo. ¿Estaría haciendo planes para lo que haría conmigo en esa cabaña aislada? Hay algo más que debo mostrarle, dijo Ramón, sacando su teléfono móvil. Con dedos temblorosos, abrió una aplicación de noticias y me mostró un artículo fechado 2 semanas atrás. Continúa la búsqueda de Marta Herrero, desaparecida hace 3 semanas en la provincia de Burgos, decía el titular. La fotografía mostraba a una mujer de unos 30 años, con el pelo castaño y ojos oscuros. Se parecía tanto a mí que podríamos haber sido hermanas. Esta mujer desapareció no muy lejos de aquí, explicó Ramón. Su coche fue encontrado abandonado en un área de descanso, con todas sus pertenencias todavía dentro. Los testigos dicen que la vieron por última vez con un hombre que encaja con la descripción de su marido. Mi mente trabajaba frenéticamente, conectando puntos que había ignorado durante años. Las conferencias de Miguel que siempre coincidían con noticias de mujeres desaparecidas. Las manchas de tierra que a veces encontraba en el maletero de nuestro coche. La forma en que insistía en lavar él mismo nuestra ropa cuando regresaba de sus viajes de investigación. Entonces la cabaña... comencé, incapaz de terminar la frase. No es un lugar para reconciliarse, confirmó Ramón. Es donde lleva a sus víctimas. La palabra víctimas me golpeó como un puñetazo físico. Durante años había sido la esposa de Miguel Alonso, profesora de arte y restauradora. Ahora, en cuestión de minutos, me había convertido en la potencial víctima de un depredador. No es la primera vez que hace esto, continuó Ramón. Según el hermano de la desaparecida, su método es siempre el mismo. Elige mujeres que se parecen a usted, las seduce, gana su confianza, y luego las lleva a lugares aislados, generalmente con algún pretexto romántico, como un aniversario en una cabaña en la montaña, murmuré, sintiendo náuseas. Exactamente, asintió Ramón. El hermano cree que usted es...
Bueno, su modelo. Las elige porque se parecen a usted. La idea era tan horripilante que apenas podía procesarla. ¿Cuántas mujeres habían muerto porque se parecían a mí? ¿Cuántas habían confiado en Miguel, como yo lo había hecho, solo para descubrir demasiado tarde la verdad? Pero, ¿por qué no me ha hecho daño a mí?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. El hermano tiene una teoría, dijo Ramón, su voz ahora apenas audible. Cree que usted es su ancla, su coartada, la esposa perfecta que todos conocen y respetan. Mientras usted esté en casa, nadie sospecharía de él. Un escalofrío me recorrió al pensar en todas las noches que había dormido junto a él, inconsciente del monstruo que yacía a mi lado, todas las veces que había besado esas manos, sin saber lo que habían hecho. Pero entonces, ¿por qué llevarme a la cabaña ahora?, pregunté, aunque el miedo en mi estómago ya me daba la respuesta. Ha estado haciendo preguntas últimamente, ¿verdad?, adivinó Ramón. Quizás encontró algo, o empezó a sospechar. Era cierto. Hace 3 semanas había encontrado una pulsera de plata escondida en el fondo de su maletín. No era mía, y cuando le pregunté al respecto, Miguel se puso furioso, acusándome de espiar entre sus cosas. Después de eso, noté que me observaba de manera diferente, más calculadora, más fría. Tal vez ya no le sirve como coartada, sugirió Ramón suavemente. Tal vez se ha convertido en un riesgo. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. Este viaje no era para salvar nuestro matrimonio, era para silenciarme permanentemente. Si sale ahora con él, dijo Ramón, su mirada firme y decidida, no creo que vuelva a Madrid. Mi corazón palpitaba mientras miraba por la ventana. Miguel seguía esperando junto al coche, consultando su reloj con impaciencia. En ese momento, cada recuerdo que tenía de él, cada beso, cada promesa, se derrumbó bajo el peso de lo que ahora sabía. Presioné mi palma contra el cristal frío, buscando cualquier destello de duda, pero no había ninguno. No puedo ir con él, susurré. Ramón asintió solemnemente y me indicó hacia la salida de empleados cerca del almacén. Salga por atrás, dijo. Le diré que nunca salió del baño. Mis manos se sentían como si no me pertenecieran mientras alcanzaba la puerta. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba extrañamente clara. Después de años de niebla y confusión, finalmente podía ver la verdad. Mi sobrino está fuera con la furgoneta de reparto, continuó Ramón. Le he enviado un mensaje. La llevará hasta Aranda de Duero. Desde allí puede tomar un autobús a Madrid o a donde quiera ir. Pero no tengo nada, dije, súbitamente consciente de mi vulnerabilidad. Mi bolso, mi documentación, todo está en el coche con él. Ramón rebuscó en su bolsillo y sacó una cartera desgastada. Tengo algo de dinero aquí. No es mucho, pero le servirá para llegar a algún lugar seguro. Negué con la cabeza, abrumada por su amabilidad. No puedo aceptarlo. Debe hacerlo, insistió, colocando varios billetes en mi mano. Mi sobrina podría estar viva hoy si alguien la hubiera ayudado a tiempo. Tomé el dinero, sintiendo el peso de su pérdida y de mi responsabilidad. Gracias, dije, mi voz quebrándose. ¿Cómo puedo devolvérselo algún día? Sobreviva, respondió simplemente. Y cuando esté a salvo, ayude a la Guardia Civil a atraparlo. Asentí, determinación reemplazando gradualmente al miedo. Lo haré. Ramón miró su reloj. Se está impacientando. Debe irse ahora. Antes de abrir la puerta, me volví hacia él. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que no voy a salir? Probablemente entrará a buscarla, admitió Ramón. Pero le diré que usó el baño y salió por la puerta principal mientras yo atendía a otro cliente. Para cuando se dé cuenta de que he mentido, usted ya estará lejos. ¿Y si se enfada con usted? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Ramón. Soy un viejo, señora. He vivido mi vida. Y tengo esto bajo el mostrador. Entreabrió su chaqueta lo suficiente para que viera el mango de lo que parecía una escopeta recortada. No sería la primera vez que tengo que ahuyentar a un ladrón. Quería protestar, decirle que no valía la pena que arriesgara su vida por mí, pero la determinación en sus ojos me detuvo. Él también tenía sus propios fantasmas, sus propias pérdidas que vengar. Vaya, dijo, abriendo la puerta. Ahora. No miré atrás. Me deslicé por la puerta hacia el callejón detrás del edificio,
el sol de la tarde duro en mi rostro. Mi respiración era entrecortada, pero por primera vez en meses me sentía viva. Seguí moviéndome, cada paso llevándome más lejos de la mujer que habría seguido a Miguel hasta aquella cabaña. El callejón daba a un pequeño patio trasero, donde una furgoneta blanca con el logo de Repsol estaba estacionada. Un joven de unos 20 años fumaba apoyado contra ella. Cuando me vio, tiró el cigarrillo y lo pisó rápidamente. ¿Eres la mujer de la que habló mi tío?, preguntó. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Soy Javi, dijo, abriendo la puerta del pasajero. Sube, tenemos que salir de aquí. Me subí a la furgoneta, mis piernas aún temblorosas. A través del parabrisas, podía ver parte del aparcamiento. Miguel seguía junto a nuestro coche, ahora hablando acaloradamente por teléfono. Agáchate, indicó Javi mientras arrancaba el motor. Vamos a salir por la parte de atrás, pero si mira en esta dirección, podría verte. Me deslicé en el asiento hasta que mi cabeza quedó por debajo del nivel de la ventana. Javi maniobró la furgoneta por un camino de tierra que rodeaba la estación de servicio, manteniéndose fuera de la vista del aparcamiento principal. Mi tío me ha contado un poco, dijo mientras conducía. Lo siento mucho. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Toda la tensión, el miedo y la incredulidad de las últimas horas me golpearon de golpe. Sollocé silenciosamente, mi cuerpo sacudiéndose con cada respiración. Javi me ofreció un pañuelo de papel del salpicadero. «Está bien», murmuró, claramente incómodo pero tratando de ser amable. «Estás a salvo ahora». ¿Lo estaba? Miguel tenía recursos, contactos. Era respetado en la universidad. Conocía a gente en la policía. ¿Cuánto tardaría en encontrarme? Mientras nos alejábamos por la carretera secundaria, mi mente trabajaba frenéticamente. No podía volver a nuestro piso en Madrid. Sería el primer lugar donde buscaría. No podía ir con mi hermana Carmen. Miguel sabía dónde vivía. Necesitaba desaparecer, al menos por un tiempo. ¿Tienes a alguien que pueda ayudarte?, preguntó Javi, como si leyera mis pensamientos. ¿Familia? ¿Amigos? Pensé en todas las personas de las que Miguel me había alejado sistemáticamente a lo largo de los años. Mi mejor amiga Sofía, que ahora vivía en Barcelona, después de que Miguel encontrara mensajes comprometedores en su teléfono y me convenciera de que me estaba traicionando. Mi primo Diego, que nunca le cayó bien a Miguel porque bebía demasiado. Mi antigua compañera de trabajo Alicia, que dejó de invitarme a salir después de que Miguel apareciese inesperadamente en varias ocasiones, controlando cada conversación. Entonces recordé a Nuria, mi profesora de la Escuela de Bellas Artes. Habíamos mantenido el contacto esporádicamente a través de correos electrónicos profesionales que Miguel nunca había descubierto porque los enviaba desde mi ordenador del trabajo. Ella ahora vivía en Valencia, lo suficientemente lejos de Madrid para sentirme segura. Y lo más importante, Miguel no sabía de nuestra relación continuada. Creo que sí, respondí finalmente, pero necesitaré llegar a una estación de autobuses. Te llevaré directamente a la estación de Aranda, dijo Javi. Desde allí puedes ir a casi cualquier parte. Mientras la furgoneta avanzaba por la carretera comarcal, vi por el espejo lateral la gasolinera Repsol hacerse cada vez más pequeña en la distancia. Me preguntaba qué estaría pasando ahora. ¿Habría Miguel entrado ya a buscarme? ¿Estaría Ramón enfrentándose a él? La idea me aterrorizaba. Tu tío... comencé. No te preocupes por él, me aseguró Javi. Es más duro de lo que parece. Y la Guardia Civil está de camino. ¿La Guardia Civil? Javi asintió. Mi tío los llamó mientras hablaba contigo. Llegarán en cualquier momento. Un pequeño rayo de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez esta pesadilla terminaría pronto. Tal vez Miguel finalmente respondería por lo que había hecho. Pero entonces recordé todas las veces que había salido impune de situaciones comprometidas. Su encanto, su posición, su habilidad para manipular la verdad, hasta hacerla irreconocible. ¿Realmente lo atraparían esta vez? Necesito usar un teléfono, dije de repente. El mío está en el coche. Javi me pasó su móvil sin apartar la vista de la carretera. Adelante. Marqué el número de Nuria, rezando para que lo tuviera todavía. Después de varios tonos, su voz familiar contestó. «Diga». «Nuria, soy Lucía», dije.
mi voz temblando. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa, y luego, Lucía, ¿qué ocurre? Suenas terrible. Las palabras salieron en un torrente. Le conté todo lo que había descubierto sobre Miguel, sobre las mujeres desaparecidas, sobre mi huida desesperada. Con cada revelación, la historia sonaba más inverosímil incluso a mis propios oídos, pero Nuria escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, Nuria habló, su voz firme y decidida. Escúchame bien, Lucía. Ve a la estación de autobuses y compra un billete para Valencia. Te estaré esperando. No te preocupes por nada más ahora, ¿entendido? Solo llega aquí. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, esta vez de alivio. Gracias, susurré. No me lo agradezcas, respondió. Solo mantente a salvo hasta que llegues aquí. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba tomando la primera decisión verdaderamente libre en años. No estaba escapando solo de Miguel, sino de la persona en la que me había convertido a su lado, temerosa, dócil, siempre dudando de mí misma. ¿Todo bien?, preguntó Javi. Miré por la ventana los campos de Castilla pasando a toda velocidad, el horizonte abierto y lleno de posibilidades. Lo estará, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, lo creía de verdad. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que llegáramos a Aranda de Duero. El viaje en la furgoneta con Javi se convirtió en un borrón de carreteras secundarias y pueblos pequeños que pasaban como sueños febriles. Mi mente no dejaba de volver a Miguel, imaginándolo furioso, buscándome. En cada cruce, en cada semáforo, esperaba ver nuestro Seat León plateado aparecer detrás de nosotros. La estación de autobuses de Aranda era pequeña, apenas un edificio cuadrado de ladrillo con un par de andenes y una cafetería triste con fluorescentes parpadeantes. Javi insistió en acompañarme hasta que el autobús saliera. «No voy a dejarte sola hasta que estés segura», dijo con una determinación que me recordó a su tío. Mientras esperábamos, le pedí prestado nuevamente su teléfono. Esta vez llamé a mi hermana Carmen. «¿Lucía?», respondió, claramente sorprendida de recibir una llamada desde un número desconocido. «¿Eres tú?». «Sí, Carmen. Escucha, no tengo mucho tiempo. Si Miguel te llama preguntando por mí, no le digas nada. Dile que no has hablado conmigo». «¿Qué? ¿Qué está pasando? Se suponía que estabais de viaje en la sierra». «Carmen, por favor», la interrumpí, mi voz quebrándose. «Te lo explicaré todo después, pero ahora mismo necesito que confíes en mí. Miguel no es quien creíamos. Es peligroso». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mi hermana y yo siempre habíamos sido cercanas, hasta que Miguel comenzó a interponerse entre nosotras. Carmen nunca lo dijo abiertamente, pero sé que nunca confió completamente en él. «¿Estás a salvo?», preguntó finalmente. «Lo estaré. Voy a Valencia, a casa de Nuria. ¿Tu antigua profesora? ¿No podemos ayudarte papá y yo? Es mejor que no sepas exactamente dónde estoy por ahora. Te llamaré cuando llegue. Lo prometo». Otro silencio. Y luego, «Ten cuidado, Lucía, y llámame en cuanto puedas». Cuando colgué, vi que Javi me miraba con preocupación. «¿Estás segura de que estarás bien?». Asentí, aunque no estaba segura de nada en ese momento. «Gracias por todo lo que habéis hecho, tú y tu tío». «No es nada», respondió, metiendo las manos en los bolsillos de su uniforme. «Mi tío dice que la Guardia Civil ya está en la gasolinera. Tu marido está siendo interrogado». Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo han detenido? Aún no. Sin pruebas concretas no pueden hacer mucho. Pero han encontrado cosas en su coche que les parecen sospechosas. ¿Qué cosas? Javi dudó, como si no estuviera seguro de si debía decírmelo. Mi tío no me dio detalles, pero mencionó algo sobre cuerdas y medicamentos que no eran tuyos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en lo que podría haberme sucedido si hubiera subido a ese coche, si hubiéramos llegado a esa cabaña aislada en la montaña. El altavoz de la estación anunció la salida inminente del autobús a Valencia. Javi me acompañó hasta el andén, donde un autobús azul y blanco de alza esperaba con el motor en marcha. «Este es mi número», dijo, garabateando en un trozo de papel. «Si necesitas cualquier cosa, o si quieres saber cómo va la investigación, llámame». Tomé el papel, conmovida por la amabilidad de este desconocido.
Gracias. Nunca podré agradeceros lo suficiente a ti y a tu tío. Solo mantente a salvo, respondió. Y cuando llegue el momento, ayuda a que ese cabrón pague por lo que ha hecho. Con esas palabras resonando en mi mente, subí al autobús. Encontré un asiento en la parte trasera, lejos de las ventanas. Mientras el vehículo se ponía en marcha, vi a Javi en el andén, observando hasta que desaparecimos de su vista. El viaje a Valencia duraría casi 6 horas. 6 horas para procesar todo lo que había descubierto, todo lo que había perdido, todo lo que me esperaba. Mientras el autobús avanzaba por la A1, dejando atrás Castilla y dirigiéndose hacia el Mediterráneo, sentí un extraño sentimiento de libertad mezclado con terror. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Mi matrimonio, mi casa, mi trabajo en el Prado, todo quedaba atrás. Tendría que comenzar de nuevo, reconstruir cada aspecto de mi existencia. La idea era abrumadora, pero también, en algún lugar profundo dentro de mí, sentía un destello de esperanza. Por primera vez en años, podía respirar sin el peso constante del miedo. Ya no tenía que medir cada palabra, cada gesto, temiendo la reacción de Miguel. Ya no tenía que preguntarme qué monstruo se escondía detrás de su máscara de esposo perfecto. Cuando el autobús se detuvo en una estación de servicio a medio camino, compré un sándwich y un periódico con el dinero que Ramón me había dado. Hojeando las páginas, me detuve en una pequeña noticia en la sección de sucesos. Continúa la búsqueda de Marta Herrero, desaparecida hace 3 semanas. Era la misma mujer que Ramón me había mostrado en su teléfono, la que se parecía tanto a mí. Miré fijamente su fotografía, un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Cuántas más habían sido víctimas de Miguel? ¿Cuántas familias seguían esperando respuestas, ignorando que el responsable era un respetado profesor universitario con una esposa aparentemente feliz? En ese momento, tomé una decisión. Cuando llegara a Valencia y estuviera segura, contactaría con la Guardia Civil. Les contaría todo lo que sabía, todo lo que sospechaba. Quizás mis palabras no serían suficientes para encarcelar a Miguel, pero podrían ser el principio. Podrían hacer que investigaran más a fondo, que conectaran los puntos que hasta ahora habían pasado por alto. El resto del viaje lo pasé mirando por la ventana, observando cómo el paisaje árido de Castilla daba paso gradualmente a los campos verdes de Valencia. Pensé en todas las señales que había ignorado a lo largo de los años, todos los momentos en que mi instinto me había advertido que algo no estaba bien con Miguel, pero que había descartado porque no encajaban con la imagen que quería mantener de nuestro matrimonio. Recordé la vez que encontré aquella bufanda de mujer en su coche y cómo me convenció de que pertenecía a una colega que le había pedido que la llevara porque hacía frío. O cuando desapareció durante un fin de semana entero, alegando que estaba en un congreso en Salamanca, pero luego no pudo mostrarme ninguna foto o programa del evento. Tantas mentiras, tantas inconsistencias. Y yo, dispuesta a creer cualquier explicación antes que enfrentar la verdad. Cuando el autobús finalmente llegó a la estación de autobuses de Valencia, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada bañaba la ciudad, dándole un aspecto casi irreal. Nuria me esperaba en el andén, tal como había prometido. Cuando me vio, su rostro se llenó de preocupación. «Dios mío, Lucía», dijo abrazándome. «¿Qué te ha hecho?» No me había mirado en un espejo desde la gasolinera, pero podía imaginar mi aspecto. Pálida, con los ojos enrojecidos de llorar, temblando de agotamiento y miedo. «Estoy bien», respondí automáticamente, aunque ambas sabíamos que era mentira. Nuria me llevó a su coche, un pequeño Renault Clio aparcado en el estacionamiento de la estación. «Vamos a casa», dijo. «Necesitas descansar». Su apartamento estaba en el Carmen, en el centro histórico de Valencia. Era pequeño pero acogedor, con libros apilados en cada superficie y lienzos a medio terminar apoyados contra las paredes. Me mostró la habitación de invitados, donde había preparado una cama con sábanas limpias. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», me aseguró. «Mañana pensaremos qué hacer». Esa noche, tumbada en una cama desconocida, en una ciudad donde nadie me conocía, me permití llorar por todo lo que había perdido. Lloré por la Lucía que una vez fui, por la vida que había construido, por los sueños que había compartido con un hombre que resultó ser un monstruo. Pero mientras las lágrimas fluían, sentí también que algo nuevo nacía dentro de mí. Determinación.
No solo sobreviviría a esto, sino que me aseguraría de que Miguel no pudiera hacerle a nadie más lo que había intentado hacerme a mí. En las semanas que siguieron, repliqué todo, cada señal que había ignorado, cada sensación incómoda que había descartado. Tomó tiempo para que mi mente dejara de sobresaltarse ante las sombras, pero era libre. Nunca regresé a esa casa. Nunca volví a hablar con Miguel. La Guardia Civil encontró finalmente pruebas suficientes para detenerlo. En el maletero de nuestro coche descubrieron un kit completo: sogas, sedantes, una navaja, incluso un rudimentario plan escrito a mano sobre cómo deshacerse de un cuerpo en la sierra. En la cabaña encontraron evidencia que lo vinculaba con al menos 3 mujeres desaparecidas, incluyendo a Marta Herrero. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar, enfrentarme a Miguel en la sala del tribunal, soportar cómo su abogado intentaba pintarme como una esposa vengativa, inventando historias por despecho. Pero al final, la evidencia forense habló por sí misma. Miguel fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de 3 mujeres. A veces me pregunto qué habría pasado si aquel desconocido no me hubiera dado la nota. Pero la mayoría de las noches, me acuesto en mi pequeño apartamento en Valencia, escuchando el silencio, y me recuerdo a mí misma que escuché. Elegí no volver a subir a ese coche, y en esa elección salvé mi propia vida.